es referente a los sujetos históricos. Hemos hablado que los sujetos históricos son esas personas que se encuentran en nuestro entorno inmediato y que a partir de ese entorno inmediato realizan procesos de transformación. Y la intención de esta actividad también es hablar desde el arte, reconocer que desde el arte ocurren muchísimos procesos y nuestra actividad es realizar un cómic. Por eso tenemos un invitado muy especial que es Santiago Vega. Ya leeremos un poquito más de su biografía, pero también nos acompaña otro sujeto histórico y social y trascendente que es Francisco Javier Vera Manzanares. Los dos son unas personas colombianas que nos han representado muy bien y ya los estamos viendo en pantalla. Profes, ¿me confirman ustedes si están fijados? ¿Si los pueden visualizar? No A mí están me llena de fijados. muchísima... No están fijados. A ver, listo. ¿Pueden activar los micrófonos, mis queridos invitados, por favor? Buenos días. Listo. Buenas Por ahí noches, Francisco. nos saluda Francisco, Santiago Francisco, también. buenos Ahorita nos días. Buenos saludará. días. Buenas tardes, Qué Francisco. gusto escucharlos. Qué gusto verlos. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, vamos a generar apertura de esto, vamos a hablar un poquito del sujeto político, vamos a hablar de lo trascendente y vamos a escucharlos a ellos, que es la intención. Profe Ivane. Pues como les decía y les dábamos la bienvenida justamente con la profe Ruth, este espacio es muy importante. Yo les digo que sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio. Es un espacio de aprendizaje, de diálogo y digamos que hoy nos reunimos para explorar todas esas preguntas nos sustentan las ciencias sociales, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde la filosofía, pero también de esa acción ciudadana, ¿no? Entonces, hablar de sujeto político no es solo pues analizar esas teorías o conceptos abstractos, sino que también es preguntarnos por nuestra capacidad de actuar, de decidir, de transformar la realidad. Y con esto les doy la bienvenida. Muchísimas gracias, profe. Bueno, voy a compartirles pantalla para que todos nosotros tengamos claridad acerca de la agenda que vamos a desarrollar, en qué momento se van a realizar las intervenciones. ¿Listo? Entonces, no siendo más, arranquemos. Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. Profe. Es, ya, ahí ya. Se visualiza, ¿cierto? Ok. Bueno, Sí. entonces bienvenidos a nuestra web conference. Vamos a hablar un poco del sujeto político, más allá de los partidismos y más allá acá de la polis. Importantísimo entender que cuando hablamos del sujeto político, pues no está relacionado con una persona que está vinculada a una red de política, sino que son esas personas que, como ya lo mencionaba, transforman más allá de su cotidianidad, ¿cierto? Y cuando referimos pues a la polis, nos estamos refiriendo a todos los ciudadanos que hacen parte de nuestro entorno inmediato. Dentro de nuestra agenda es importantísimo que tengamos que en cuenta que las preguntas se van a realizar al final de nuestra intervención. Para que lo tengamos en cuenta, tenemos ya una dinámica establecida. Va a generar apertura de este conversatorio uno de nuestros docentes de la red del curso, el profe docente Andrés Vargas. En un segundo momento escucharemos a Santiago Vega en una intervención de 30 minutos. Posterior a eso escucharemos a Francisco, ¿cierto? Y también tendremos, después de las dos intervenciones, un padre de preguntas para los invitados en el que podrán participar pues todos nuestros estudiantes. Sabemos que se siguen conectando, que se siguen sumando. Finalmente, realizaremos una intervención de la explicación de la tarea 3, teniendo en cuenta que hay algo muy bonito que nos va a comentar Santiago en relación a este proceso. Y al finalizar, como tal, la jornada, compartiremos el enlace de asistencia. En ese orden de ideas, procedemos a escuchar a nuestro profe Andrés. Sin más, brindar un contexto de quienes nos acompañan el día de hoy. Por una parte nos acompaña Francisco, que es guardián del planeta, ha sido un defensor activo de los derechos humanos, de la niñez, es un activista climático, es colombiano y es el primer defensor de la acción climática para América Latina y el Caribe. Y también nos acompaña Santiago Vega, que es uno de los creadores de Patata Caricatura, que es el primer medio de comunicación en Colombia. Es una persona bastante apasionada y está realizando bastantes gestiones de proyectos creativos. Hay algo muy bonito que él nos comparte y es que
Él está convencido, igual que nosotros, de que el arte es una herramienta poderosa para comunicar y transformar. Nosotros compartimos lo mismo también a partir de la investigación y de la educación. En ese orden de ideas, profe Andrés, te brindamos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos pues a este espacio. Yo quería contarles hoy un poco y hablarles pues como de esto que es las narraciones en lenguajes gráficos, porque esto es bien importante y ha sido bien importante para la humanidad, porque pese a que nosotros solemos dividir la historia en dos grandes secciones, antes y después de la escritura, ya teníamos, antes de los registros que tenemos de la escritura como tal, ya teníamos modos de narrar nuestra historia, de contar aquello que vivíamos como humanidad desde otras formas, entre ello las formas artísticas han sido de suma importancia para consolidar aquello que es nuestro pasado. Entonces, hoy les vengo a hablar un poco de eso, les vengo a hablar de narrar la historia en imágenes y les vengo a contar un poco cómo esto se relaciona con las nociones que hemos estado abordando en el curso de sujeto histórico, sujeto político y ahora el sujeto trascendente. Entonces, mi profe María, si me colaboras, por favor, para que comencemos viendo el video de la cueva de Lascaux. Me confirman si se escucha, por No se escucha. No, no se escucha. No se Necesito. escucha, director. No se escucha y además tenemos también de nuevo el problema de las manchas en la diapositiva. entiendo. Profe, avancemos, por favor. Listo. Entonces, si quieres, pon el video, yo les voy contando un poco sobre las imágenes. Deja que las imágenes rueden, así estén un poco entrecortadas, yo les voy contando un poco de qué va el asunto. Eh, esta, Listo, es profe. esta que vamos a ver ahora es la cueva de Lascaux y lo que van a ver en las imágenes probablemente no es la cueva como tal, sino que es una recreación gigante que Francia hizo de esta cueva porque, claro, pues tener turistas entrando y saliendo de un registro histórico sobre piedra con pigmentos naturales, pues terminaría por oxidarlo y por dañar precisamente toda esta configuración de imagen que... discúlpeme, estoy oyendo, hay una voz de fondo. Pero, María, disculpa, te voy a decir, Ya silencié a todos, mi profe. Puedes acceder nuevamente. listo. Entonces, esto que estamos viendo acá es la cueva de Lascaux, ¿cierto? En la cueva de Lascaux hay imágenes representativas de lo que era la vida para el hombre prehistórico. Entonces, precisamente, resulta pues gracioso como que llamamos prehistórico a un hombre que ya estaba dibujando su historia. En esta medida hay algo muy interesante en esta recreación, porque lo que estamos viendo ahora es una recreación gigante que hizo Francia, precisamente porque pues, terminaría por dañar la pintura misma, el hecho de tener 1000 turistas entrando, saliendo, tomando fotos, respirando encima la humedad que condensamos como cuerpos también terminaría por afectar la pintura. Entonces ahí están viendo el proceso de construcción que estamos haciendo. Pero es muy interesante en esto cómo lo que está retratado en la cueva de Lascaux también era lo que vivíamos, es decir, el arte que producimos como seres humanos también habla de nuestra vida, aunque a veces en configuraciones que no sean muy claras para nosotros. En esa medida, aquí encontramos pinturas desde manadas de leones hasta toros o caballos, ¿cierto? Hechas con técnicas tan sorprendentes que aún con la tecnología científica de hoy en día no se logra descifrar plenamente cómo hicieron para producir todo esto. Sin embargo, hay una historia que se nos está contando, ¿cierto? Hay una figuración de una organización material que nos está dando a entender en imágenes qué era lo que vivía ese hombre primitivo, con qué se relacionaba, qué elementos se le estaban jugando en su vida cotidiana. Y miren que empezamos a relacionar con los temas del curso porque este hacer historias a través de las imágenes
está relacionado íntimamente con nuestra vida cotidiana, porque si bien la escritura en la antigüedad estaba reservada para ciertas élites, el acceso a la educación era bastante escaso, ¿cierto? Aquí estamos hablando de una creación artística que cualquiera puede entender, que no necesita saber leer o escribir para pararse delante de eso y reconocer que eso es un toro, un caballo, un buey, ¿cierto? Y que hay una historia de cacería, de vivencia. Yo no necesito acceder a esa alta cultura, por así decirlo, para poder reconocer esta historia. Entonces, estos elementos pictográficos también se la han jugado con la construcción histórica desde hace muchísimo tiempo. Y el ejemplo que tienen ahora en pantalla es también, aunque es una escultura, está también en el ámbito de la imagen, hablándonos de una conquista romana. En este caso, lo que están viendo en pantalla es la columna de Trajano. Trajano fue un emperador romano que conquistó la Dacia, eso es lo que hoy es Rumania. Es decir, él se fue para la Dacia y anexó ese terreno al imperio. Y lo que quiero que vean acá también es esa importancia que le da Trajano a dejar escrita sobre piedra su conquista para que todo el pueblo pudiera admirarla, ¿cierto? Esta columna no tiene un sentido estructural alguno. Está ahí y está ahí sobre piedra para perdurar, para contar una historia a través del paso del tiempo y que diferentes generaciones pudieran reconocer qué fue lo que hizo Trajano. Ahora, hay elementos ahí dentro de lo pictórico que mientras más conocimiento tenga yo más voy a entender la imagen en cuestión. Entonces, en este momento, por ejemplo, el detalle que alcanzan a ver de la columna contiene a Trajano y a los soldados enseñándole las cabezas de los dacios en símbolo de victoria. Hay elementos ahí que si yo conozco el código, voy a poder leer la historia de un mejor modo. Entonces, por ejemplo, miren que los soldados romanos y Trajano, Trajano en este caso sería el personaje que está más a la izquierda, están afeitados. Para los romanos eso formaba parte de ser un hombre civilizado, no en balde el nombre bárbaro. Los bárbaros eran aquellos que no se afeitaban, eran aquellos que se dejaban la barba, eran los pueblos bárbaros. Los romanos se afeitaban y miren cómo están las cabezas de los enemigos dacios. Efectivamente estoy contando la historia de la conquista sobre los bárbaros, sobre los barbados, sobre esos pueblos que eran a criterio de Roma incivilizados, ¿cierto? Entonces esto también es un modo de hacer historia y de cómo Trajano se plasma a sí mismo para que todo el pueblo y futuras generaciones lo vieran. Y miren que es una vaina que viene a ser tan efectiva que nosotros hoy en día podemos hablar también de la conquista de Trajano, ¿cierto? 1800 años después. Esta columna se inaugura en el 113, más de 1900 años después, y todavía podemos tener un acceso a esa historia que se vio en ese momento. Entonces, hay algo ahí y es que las imágenes han sido supremamente importantes para que nosotros contemos nuestra historia, pero también para que hagamos política. Entonces vamos introduciendo ese segundo concepto del curso, que es el sujeto político. Porque, por ejemplo, en Roma era muy importante también el graffiti. En Roma ya se hacían grafitis. Y claro, no era términos de aerosol, obviamente, pero sí salían con pintura sobre las calles y dibujaban, por ejemplo, si se ve en la serie Roma de HBO, una serie muy buena, una recreación histórica hermosísima, si se ve en esa serie, van a ver cómo trazaban grafitis de las amantes de Julio César. Entonces Pompeyo mandaba a pintar las calles, Pompeyo que era el enemigo de Julio César, ¿cierto? Pompeyo mandaba a pintar las calles con grafitis de Julio César y su amante, ¿cierto? Entonces aquí también hay un modo de hacer política porque esta columna también está contando una historia y un desenvolvimiento político en la época. También es Trajano irguiéndose a sí mismo a través de su conquista. Y eso también es un modo, es un proceder político. No simplemente estoy trazando una historia, porque la historia que decido contar y el cómo la cuento es también una acción política. No es lo mismo, de seguro no va a ser la misma historia la que contarían los familiares de aquellas cabezas que vemos cercenadas en el cuadro.
Y efectivamente, los humanos hemos recurrido muchísimo a esto y nuestro único modo de hacer historia no ha sido la escritura. Entonces quiero que esos vayan siendo los ejes de de mi presentación acá. Mi profe, nos seguimos con la próxima diapositiva, por favor. Aquí tengo poco tiempo para contarles un poco sobre lo que es la narración en imágenes de la historia de la humanidad. Entonces, la próxima diapositiva nos va a mostrar un salto, digamos un gran salto en el tiempo, pero se trata del tapiz de Bayeux. El tapiz de Bayeux es un tapiz, es un lienzo bordado del siglo XI que ya tiene inscripciones en latín. Entonces aquí, para efectos de lo que va a ser el final o mejor dicho, la condensación de todos esos lenguajes pictóricos, va a haber algo muy interesante y es empezar a mezclar el texto con la imagen. ¿Sí? Aquí ya tenemos un muy buen antecedente de lo que van a ser, por ejemplo, las viñetas en el cómic. Entonces, el tapiz de Bayeux lo que nos va a contar es la historia previa a la conquista normanda de Inglaterra, ¿sí? Entonces, él va a llegar desde ahí, desde lo que es el previo de esa conquista, hasta la batalla de Hastings. Es un tapiz que mide 50 centímetros por 7 metros de largo y todas las escenas están numeradas. Esta escena que están viendo en este momento, estas escenas, son las escenas 32 y 33 y cuentan el avistamiento del cometa Halley ya desde la antigüedad. Entonces miren que un tapiz también nos puede contar la historia de una batalla, de un acontecimiento social, de la vida cotidiana como veíamos con la pintura rupestre o de un evento astrológico. Por eso escogí propiamente la escena 32 y 33, porque precisamente ahí es donde se alcanza a ver el cometa y parece una cosa magnífica, una representación pictórica de un evento astrológico cuya comprensión para la época era pues limitada, ¿cierto? Entonces, claro, sabemos que los cometas en la antigüedad se han solido entender como augurios o eh, señales de peste, de virtud en China, inclusive tenían un modo de interpretar los cometas acorde al número de colas, y el cometa tenía dos colas era una señal, si tenía tres era otra, y cosas bien particulares. Pero también nos llega la historia de la apreciación de ese cometa. Entonces, este tapiz va a tener esos elementos muy interesantes. Ahí dice, Isti mirant stella, es el texto que él dicta ahí en latín el tapiz. Quiere decir, ellos miran la estrella. ¿Sí? Es una suerte de los hombres están mirando la estrella. Y a la derecha tenemos al rey Harold. Hay algo aquí que ya, como en la columna de Trajano, nos indica que hay un código que me puede dar a mí una mejor comprensión, ¿sí? De esa lectura, tanto en lo que es el lenguaje escrito como en lo que es la misma imagen. Miren, por ejemplo, que el rey Harold está en un castillo. ¿Y cómo yo sé que eso es un castillo? Por el número de torres. Si ven la imagen del... Ay, perdimos un poco la imagen del tapiz, pero el número de torres, ahí donde estaba sentado el rey Harold, me indica a mí entonces que eso era precisamente un castillo. Nosotros, como humanidad, ¿sí? Tenemos la necesidad de integrar aquello que hemos recorrido como civilización, porque allí también encontramos una condensación de lo que es nuestra identidad. La historia forja gran parte de lo que somos hoy en día, ¿cierto? En este caso, el tapiz se cree que fue un encargo de la reina francesa en ese momento, un encargo a la reina francesa y pues ella, como en su aburrimiento o demás, decidió tejer todo esto pues con sus damas de compañía. Entonces, hay una construcción histórica acá que no es propiamente Qué pena de pronto la... interrumpir. Si están compartiendo pantalla, no la estamos viendo. Sí, muchas gracias. Allá volvemos a la presentación.
Entonces, hay algo acá y es también, que quiero que tengan en cuenta, y es desde qué punto de vista se cuenta la historia. ¿Y por qué les cuento esto? Porque no todo el mundo podía escribir su historia sobre un lienzo, aunque supieran bordar. ¿Por qué? Porque es que eso era caro. Y conseguir los hilos determinados con los colores determinados también era caro. Los colores eran caros en la antigüedad. Y eso es interesante porque eso nos va mostrando también los aspectos técnicos bajo los cuales configuramos los lenguajes de estas narraciones, ¿cierto? Entonces, pasamos de tener pigmentos naturales, el manejo de pigmentos naturales, en la pintura rupestre, a tener escultores en la columna de Trajano. Y un aspecto que olvidaba mencionarles es que si bien hoy estamos viendo esa columna blanca como tal, lo más probable es que hubiera sido absolutamente colorinche. Las estatuas griegas tenían mucho color, eran absolutamente coloridas, ¿sí? Y había pintores que se especializaban en dibujarles, en pintarles los ojos, otros que se especializaban en las telas y que se especializaban también en conseguir los pigmentos adecuados para cada dios, para cada deidad y demás. Aquí, aquí ya tenemos un modelo técnico que frente a lo que era la fabricación textil permitía acceder a una mayor gama de colores. Pero en la columna de Trajano lo más probable es que eso hubiera sido absolutamente colorinche. Cuando le digo colorinche, eso está pintado mmm, casi como los santos de procesión, ¿sí? Así estaban pintadas las estatuas griegas. Entonces, cuando vean estas estatuas griegas y las vean en ese mármol limpio y blanco, recuerden que no, que los griegos pintaban todo recolorinche, ¿sí? Para que vayan cambiando esa idea de la Grecia clásica blanca. Entonces, bien, vámonos con la próxima diapositiva que me interesa mucho, aunque puede ser un salto inclusive cualitativo más grande que el anterior, y es cuando ya llegamos a los cómics, ¿sí? Los cómics ya son una técnica absolutamente depurada de narración que incluye elementos como la viñeta, el globo de diálogo, ¿sí? E incluso la misma página. Y la página se vuelve importante porque, bueno, aquí les traigo el ejemplo del primer número de Action Comics de 1938 de Superman. Porque si Superman tuvo algún gran poder, ¿sí? El poder más grande, más grande de Superman fue haberle dado el impulso comercial a los cómics que necesitaban para que adquirieran un formato propio. Antes de esto, lo más parecido a los cómics eran las revistas de pulp. Y si alguna vez han visto Pulp Fiction, ¿sí? Que nosotros les decimos decir Pulp Fiction, la película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, a lo que se refiere es a eso, a una ficción de pulp. Los pulps contaban historias, ¿sí? Que además de la narración, incluían en la página un elemento gráfico. Entonces, de repente, la narración de una página se podía ver interrumpida por un gráfico, ¿sí? Que cortaba el texto. Entonces empezaron a mezclar esos dos lenguajes. Y esas primeras formas de impresión fueron las que dieron origen a los cómics. Ahora, aquí en este caso estamos hablando del cómic americano, ¿sí? Porque hay otra vertiente de cómic europea que entendió, entendió más temprano que el cómic era una forma artística supremamente válida. Entonces ya en Francia desde hace mucho tiempo habían exposiciones en el Musée de la Bande de Cine, porque en Francia no es cómics, es Bande de Cine. Y desde allí ya el cómic no había tenido ningún problema en entrar a los museos, pero en Estados Unidos era un asunto mucho más comercial que pasó de las viñetas de los periódicos, ¿sí? Porque podía haber una línea con 4 o 5 viñetas, así como aquí los periódicos antes también solían tener cómics. E inclusive cuando yo estaba pequeño en la casa, una vaina que se llamaba El Colombianito y venía con El Colombiano. Y El Colombianito era un periódico para niños que salía los fines de semana y tenía sus 4 viñetas de cómic. ¿Y qué es lo importante de Superman acá? Que Superman hace que los cómics logran tener un formato propio. Entonces ya pasamos a tener ya no unas 4 o 5 viñetas, sino una página completa. Y la página completa nos seguimos inclusive a tener varias páginas dentro de una misma revista.
Entonces, esto es genial porque esto empieza a configurar el lenguaje que van a utilizar los cómics de ahí en adelante. Claro, van a haber expresiones artísticas que exploren esto de un modo más profundo, como El Pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños, ¿sí? Que es un cómic maravilloso donde hay un niño que aparece dormido y de repente se cae de la cama, pero su caerse de la cama es caer de una viñeta a otra y la viñeta de abajo ya no es el cuarto del niño, sino que es un desierto de un sueño. Entonces, una cosa maravillosa, maravillosa. Y esto empieza a ser muy importante, o esto tuvo un antecedente muy importante cuando aún estaba en los periódicos y era la caricatura política. Este lenguaje del cómic que vemos depurado en revistas como Action Comics o demás hoy en día, ¿sí? Era también un medio de expresión política y de sátira política. En Inglaterra era supremamente importante los cómics que se producían y se producían burlas al mismo parlamento. Cosas que no se podían expresar en la cotidianidad se lograban decir a través del cómic. Entonces, en ese lenguaje pictórico se encontraba inclusive mucho más libertad que en lo que era el mismo lenguaje escrito. Podía ser mucho más libre una viñeta de un cómic político riéndose del Parlamento que un manifiesto al respecto. Y esto es bien importante. Ahora, Superman es importante porque nos muestra que los cómics, al tener un formato propio, pueden ser tan importantes como un libro y nos pueden empezar también a hablar de aquello que somos, porque Superman, así sea un hombre de otro planeta, nos habla también de lo que somos. Y en esta medida, para retomar con lo que ha sido el sujeto histórico, el sujeto político y lo que voy a cerrar con el sujeto trascendente, es que hay algo muy bello en Superman y es que aparte de su superpoder de darle el impulso comercial a los cómics para que tuvieran su propio formato, si Superman tiene algo admirable, no es aquello con lo que nace, sino aquello que desarrolla en su proceso de aprendizaje de ser humano. Porque hay un diálogo muy bello en Kill Bill, también, si lo ven, en Kill Bill volumen 2, donde Bill nos va a contar que Superman en realidad es Superman y todo el tiempo está disfrazado de Clark Kent. Es decir, Clark Kent es como Superman nos ve a nosotros como humanos. Entonces hay una expresión en el cómic de Superman, hay una expresión también condensada de lo que creemos que podría ser esa mejor versión de lo humano. Y esas ficciones también se la juegan con nosotros y construyen una visión política del mundo. Hay una historia, por ejemplo, que fue muy viral en internet, que fue la de un niño en un colegio que le estaban haciendo bullying y no respondió a la agresión porque así no lo haría un Jedi. Entonces, claro, estas ficciones que nos contamos también entre nosotros condensan la humanidad que somos o que queremos ser, e incluso también condensan las peores versiones de esa humanidad en lo que serían ya los archienemigos de cada uno de estos personajes. Pero algo bien interesante ahí, y es que esto también nos apela. Como humanidad, Superman también está hablando de nosotros, y si bien el aspecto de los poderes y demás es toda la fantasía, con que recubrimos todo eso, Superman cuenta también una versión de la humanidad donde la humanidad tiene esperanza en sí misma. Y eso es bien importante. Contar esas historias también es bien importante porque son las historias que nos van a ayudar a moldear lo que asumimos como humanidad y con ello también una visión política. Entonces, ¿por qué les traje en este momento a Superman y por qué le estoy hablando de la moral de Superman? Porque Superman podría fácilmente ser un dictador y tiranizar a todo el mundo, porque a Superman le cae una bomba atómica en el pecho y él se limpia y sigue. Es decir, no hay arma en la Tierra que pueda detener a Superman. Pero Superman lo que decide es apostar porque nosotros nos manejemos a nosotros mismos, mientras que él va a intervenir solamente cuando necesitemos una defensa, ¿sí? Hay una versión de Superman que cree en la humanidad, que ve el potencial de la humanidad misma. Entonces, Superman es bien importante en ese sentido porque Superman es también la continuación de una línea de relatos heroicos que nos venimos contando desde que somos humanidad, desde que tenemos escritura. Incluso el primer registro de escritura que tenemos como humanidad es el poema de Gilgamesh. Y el poema de Gilgamesh va a ser uno de miles
de relatos heroicos que tenemos nosotros. Inclusive, si se quieren acercar más a este tema, les recomiendo la obra de Joseph Campbell, El héroe de las mil caras, donde él va a explicar cómo todos estos héroes atraviesan una narración y crean la estructura narrativa que va a regir inclusive la misma literatura. Entonces hay algo ahí maravilloso, ¿cierto? Y es que cuando estamos hablando también de estas ficciones, estamos asumiendo también un modo de generar historia, porque hay algo también que decidimos visibilizar para el futuro, y una visión política. En este caso, la visión política de Superman, de aquello que es lo mejor que podemos ser, ¿sí? Nos está hablando también de nosotros y le está hablando también al futuro, de las visiones de humanidad que se tenían condensadas en aquella época. La historia de Superman, además, es muy bella porque los autores de Superman, Ziegler y Schuster, eran hijos de inmigrantes judíos. Entonces, no en balde, Superman comparte tantas similitudes con un Mesías bien importante, con Moisés. Superman no llega en una balsa, llega en una nave espacial, llega en su propia vestimenta, así como Moisés estaba vestido todavía con las ropas del palacio. Lo adopta una familia campesina y va, empieza el juego, ¿cierto? Es parte de esas narraciones heroicas que llevamos contándonos desde que somos humanidad. Entonces, con lo que quiero cerrar un poco y el punto que que me gustaría dejar abierto también para Santiago es cómo las imágenes se vuelven un medio para contar nuestra historia, cómo nuestra historia es un medio para forjar la humanidad que queremos ser y con ello también se crea una trascendencia. ¿Por qué? Miren nada más el aspecto de trascendencia que les estoy contando en la visión moral y política de Superman, que puede llegar hasta lo que nosotros somos hoy en día. Ahí está también la trascendencia de lo que es la apuesta política por la narración en imágenes, ¿cierto? En ese poder superar el tiempo, en ese llegar de una generación a la otra y a la que se sigue, y de jugárselas en esa forja de humanidad y en esa construcción de nuestra propia historia. Entonces, bueno, para no tomar tiempo de nuestro invitado, eh, yo dejo hasta ahí y si tienen preguntas, recuerden que el espacio para las preguntas es al final. Muchas gracias a todos por el espacio y Santiago, bienvenido. Bueno, gracias, mi profe, por ese preámbulo que nos has realizado. Vamos por tiempos, porque sabemos que Francisco está en otro país y tiene otro horario. Queríamos hacerle unas preguntitas a Francisco, como lo decía el profe Andrés, pues las preguntas las dejamos para el final y entonces queremos como darle la bienvenida a Francisco. Bienvenido, Francisco, a este espacio. Bienvenido a la UNAD. La UNAD te abre las puertas, la Universidad Nacional Abierta a Distancia y la red de curso La persona como ser trascendente te abre las puertas para que nos puedas comentar un poquito de todo ese trabajo simbólico que tú haces. Para quienes no conocen a Francisco Javier Vera Manzanares, Francisco es un joven activista ambiental. Él es defensor de los derechos humanos, especialmente en el cambio climático. Francisco es muy jovencito, creo que Francisco, si no estoy mal, desde los 9 años ha estado y fundó, digamos, un movimiento que se llama Guardianes por la Vida, que era un colectivo de niños y niñas que promovían, ¿cierto, Francisco? La justicia ambiental, climática, ¿sí? Pero ahora ha sido nombrado embajador de buena voluntad para la delegación de la Unión Europea en Colombia. Entonces, estimado Francisco, bienvenido a este espacio. Te dejamos los micrófonos adelante. Te vamos a hacer unas preguntitas con las que vamos a trabajar, digamos que son unas preguntas orientadoras, pero sí nos gustaría que dándote esta bienvenida, hagas la pregunta. Bienvenido, Francisco. Claro que sí. Bueno,
En primer lugar, muchas gracias por esta especial invitación. Estoy muy contento. Yo estaba escuchando muy atentamente al profesor. Muchas gracias por esa explicación también. La verdad, este tema me parece muy chévere, muy interesante. Y espero también no escuchar un poco a nuestro compañero copanelista, ¿no? También Santiago. Un gusto compartir el espacio contigo. Muchas felicitaciones a todos ustedes, a los profes, a la profe María Fernanda, a cada uno de los profes, a la profe Ruth también, a todos los que hacen posible el espacio, de verdad, muchas gracias por el esfuerzo y por supuesto también a todos los estudiantes que al principio escuché, pues que eran de varias partes del Putumayo, ¿no? De varias partes de todo el país, entonces esa diversidad me alegra mucho, me llena de alegría. Y me llena de entusiasmo para este espacio. Y por cierto, hay un micrófono abierto. Si serían tan amables de mantener el micrófono cerrado, muchas gracias. Bueno, pues como ya lo han dicho, mi nombre es Francisco Vera Manzanares, yo tengo 16 años, así es. A los 9 años comencé un movimiento que se llama Guardianes por la Vida, es un movimiento ambiental. Bueno, ahí la profesora también ya lo dijo en realidad, por la defensa de nuestros derechos en general, de los derechos de la infancia, pero en particular de nuestro derecho a habitar un planeta limpio, sano y digno, es decir, a tener ecosistemas de calidad, a tener ecosistemas sanos, con ríos con agua, bosques con árboles, a tener océanos con peces, a tener nevados con nieve, que por supuesto es lo más normal, ¿no? Porque un río no va a tener nada más que agua o un bosque no va a tener nada más que árboles, ¿no? Sin embargo, es justamente gracias a la crisis climática, a la crisis planetaria de forma más general, que estamos perdiendo justamente esa biodiversidad, que estamos perdiendo pues la vida. Lo que nos enfrentamos es a una crisis, a una guerra contra la vida, una guerra contra la vida natural, pero también estamos viendo que cada vez se, digamos, se superan más límites que antes considerábamos inconcebibles, que antes considerábamos inadmisibles. No hablo solamente de la crisis ambiental, que está llegando a niveles altísimos, por supuesto, sino que en realidad si me refiero pues a los conflictos armados, a las altas desigualdades, es un conjunto de problemas y de retos, de desafíos que tenemos como sociedad que se unen y en su conjunto pues están sencillamente hundiendo el futuro, enterrando el futuro de la infancia. Y eso ha llevado a que en todo el mundo se forme un movimiento infantil que defiende los derechos, porque realmente los niños en el territorio, los niños en las comunidades, los niños en el frente de todas estas, digamos, crisis, ¿no? Que no es solamente una crisis, son múltiples crisis, pues deciden actuar. Y yo creo que esta movilización climática ha sido particularmente de, de los temas que más ha movilizado a más niños concretamente, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos del sujeto político y de la participación política ciudadana, pues eso nos da margen a hablar de muchas otras luchas y muchas otras causas, pero es que la participación infantil es especial, digamos, porque hay un contexto en el cual se desarrolla. Es como si nosotros habláramos de la participación de las mujeres en la década de los 20 del siglo pasado cuando en la mayoría de países de Occidente y del resto del mundo aún las mujeres no tenían derecho a votar, aún básicamente su voz no era reconocida y aún en muchos lugares en realidad su voz no es reconocida, ¿no? Entonces hay un contexto en el que hay un marco que limita esa participación. Hay un marco, digamos, que además yo lo llamaría discapacitante. De la participación, ¿no? Porque claro, yo creo que de verdad las palabras tienen poder, ¿sí? Y si uno dice, no, pues las mujeres tienen que estar en la cocina, las mujeres tienen que cuidar a los hijos, las mujeres tienen que estar en la casa barriendo y haciendo el aseo, que era lo que aún se dice, por supuesto, que es lamentable en pleno siglo XXI, pero el paradigma que estaba establecido hace no mucho tiempo, ¿no? Pues por supuesto, eso incapacita, digamos, yo creo, o sea, el hecho no quiero decir la palabra que en realidad no es tan dura, pero el hecho de tratar como estúpidos, de estupidizar, digamos, no sé si ese verbo exista, pero yo creo que en el contexto se entiende, ¿no? Los niños, claro, los niños en dónde deben estar, los niños pues deben estar estudiando y jugando, y así es, porque jugar y estudiar es un derecho humano, y ojalá más niños puedan jugar y estudiar, pero me refiero a que esa afirmación de que este no es un tema para niños, vaya y juegue, mi hijo, a mí me lo han dicho.
A mí lo han dicho unas tías que tengo, como que este no es su asunto, no se meta, nadie lo está llamando, ¿no? Entonces, claro, eso en el fondo lo que hace es meterle al niño o a la niña o al menor de edad en la cabeza que no tiene voz, que no, de hecho, hay muchas teorías como sobre el origen etimológico de la palabra niño, infante, ¿no? Y ahí hablando de Roma, yo me sé una de esas entradas etimológicas que es infans. E infans lo que quiere decir es sin voz, precisamente, que no tiene voz, ¿no? Por supuesto, hay un momento de la edad en el que los niños no desarrollan hasta el momento en el que no desarrollan el habla, ¿no? Pero claro, cuando nosotros en la actualidad no incluimos únicamente ese momento en el que aún no pueden hablar, sino que incluimos hasta los 18 años. O sea, legalmente, según la Convención de los Derechos del Niño, que es el documento, ¿no?, que recoge todos los derechos de las infancias del mundo, pues un niño es básicamente aquel menor de edad, básicamente, ¿no? Y es un concepto interesante, ¿no? También ese de la minoría y de la mayoría de edad, como lo que nos plantea Kant, ¿no? La posibilidad de guiar, de guiarnos, de pensar, digamos, por nosotros mismos, sin la necesidad de contar con alguien que nos guíe precisamente. Y yo diría en ese sentido que hay muchos niños que aunque son menores de edad legalmente, ¿no? Es decir, no tienen 18 años, están por debajo de los 18 años, pues por supuesto son mayores de edad de acuerdo a esa definición que da Kant, ¿no? A esa definición de lo que yo diría es un poco también ejercer nuestra ciudadanía, ¿no? Pensar por nosotros mismos, involucrarnos en los asuntos de la polis, ¿no? Ahí es bastante interesante esa relación que hay, digamos, con la cultura clásica en este tema, porque de hecho en el título lo incluyen, ¿no? Más allá de los partidismos y más acá a la polis o algo así, ¿no? Creo que ese es el título. Em, digamos, sí. Ay, bueno, perdón que de hecho había unas preguntas, ¿no? Que me extendí. Perdón, perdón. No, Adelante. Francisco, mira que de hecho hay algo bien bonito que se está entretejiendo y me gustaría presentarte a Santiago y que todos también lo miren y tú lo visualices. Entonces, Santiago, ¿dónde está? Mira, Santiago, preséntate un poquito también tú para que interactúen y generamos las preguntas para que sepan cómo estamos entretejiendo esto, porque tú, Francisco, aquí eres el sujeto histórico, ¿cierto? Ese es un sujeto Ah, ok. histórico, una persona que ha ido transformando desde su cotidianidad. Ahorita te conoce muchísima gente, pero yo me acuerdo hace años que estábamos en pandemia y yo te invitaba a mis charlas donde yo trabajaba y ahora estás enorme transformando espacios a un lugar más grande. Y también está Santiago, no sé si tú los sigues en Instagram, Santi te va a contar un Claro. poquito, si los sigues. Entonces, Santi, Sí, también nos la palabra es para conocemos. ti. Bueno, no así, pero claro que conozco el trabajo de Santiago y es un gran trabajo. Felicitaciones, Santiago, por cierto. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a ustedes por la invitación, a los estudiantes que están conectados. Y sí, me parece muy chévere ese tema que, con Francisco, porque en algún momento, inclusive en los inicios de Patata, que pues ya llevamos varios años, llevamos más de 6 años, de las primeras ilustraciones que le hicimos fue a Francisco cuando aún era un niño. Ahora que ya es un joven, pues es muy chévere que siga manteniendo esas causas tan bonitas que de cierta forma han movido a muchas personas o han inspirado a muchas personas personalmente. Me siento muy, muy inspirado por Francisco desde hace muchos años y pues un gusto saludarlos a ustedes. Patata, para contarles un poco, es el primer medio de comunicación en caricatura de Colombia. No sé si hago la introducción más o menos 5 minuticos o vamos conversando. Ustedes me dirán. Vamos a ir conversando. La intención era que nuestros invitados ya puedan visualizarlos. Vale. Ya sabemos con quién estamos contando. Tenemos ya un sujeto histórico muy importante también, pero Ujú. tenemos a uno de los representantes de la caricatura colombiana. La profe Ivania tiene preparadas unas preguntas para ustedes con lo que vamos a generar el inicio de este conversatorio. Entonces, profe Ivania. Eh, Ok, creo que la profe no se encuentra. Profe Ruth, tú tienes las preguntas, ¿podrías generarla, porfa, la que va dirigida a Francisco? Claro que sí.
Francisco, ahí una pregunta es, en sus procesos comunitarios y ambientales, ¿cómo se construye el sujeto político desde la acción colectiva y la defensa del territorio frente a las dinámicas extractivistas y de poder? Claro La que sí. repito, No, muchas gracias, Francisco. gracias, profe Ruth. Así es, bueno, quería retomar la conversación con Santiago, así es. Yo recuerdo, de hecho, aquella caricatura me hizo muy feliz porque en efecto, pues, me parece que es una gran labor, ¿no? En una expresión artística, ¿no? Transmitir cualquier mensaje, ¿no? Así que muy loable también eso. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, sobre la pregunta. Yo, bueno, digamos, ahí estaba entrando a contextualizar un poco el tema de la ciudadanía, ¿no? El tema de la ciudadanía, digamos, hablando de la polis, ¿no? Pero concretamente sobre la pregunta, yo creo que la construcción del sujeto político en un contexto de procesos de extractivismo, ¿no? Es decir, de extracción de recursos, ¿no? Que en Colombia tenemos muchísimos, ¿no? Muchísimos casos. Pues yo creo que se da a través de la defensa activa del territorio, básicamente, ¿no? O sea, yo creo que por una parte es algo a lo cual, digamos, nosotros podemos llegar genuinamente y desarrollar un pensamiento crítico y actuar, por ¿Puedes supuesto, como volver, por favor, individuos. otra vez? Pero yo, por supuesto, también creo que hay como contextos, ¿no? Por ejemplo, hay en nuestro país hay muchísimas comunidades indígenas que de per se ya realizan una labor de defensa del territorio, ¿no? Precisamente las comunidades indígenas, pues en realidad en todo el mundo protegen el 80% de la diversidad del planeta, y eso es muchísimo, ¿no? O sea, tienen un conocimiento ancestral, una relación con el entorno, con el territorio que los rodea que ya es muy fuerte, ¿no? Y digamos, también tenemos comunidades campesinas que en la ruralidad defienden también los recursos naturales, los elementos de la naturaleza. Y en ese sentido también hay muchos niños que en esos contextos familiares, digamos, entran a realizar una labor de incidencia, de activismo, ¿no? De ejercer su ciudadanía y de exigir el respeto de sus derechos, ¿no? Y eso es bastante importante ahí hacer el punto, ¿no? Que en realidad al principio lo hicieron, ¿no? Cuando hablamos de el sujeto político, pues en efecto yo creo que va más allá de una política partidista, ¿no? Se trata digamos, de que todo básicamente en nuestra sociedad es político, ¿sí? Cada cuestión de la que hablamos es política y el medio ambiente también lo es. Por supuesto, el medio ambiente, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo lo he dicho, de hecho, la naturaleza no tiene color porque al mismo tiempo cuenta con todos los colores, ¿no? O sea, la naturaleza de verdad es de todos los colores. Literalmente los colores que tenemos vienen de la naturaleza, ¿no? Y eso en referencia a los colores de los partidos, ¿no? Por ende, el cuidado del medio ambiente, la defensa de ese derecho humano a un medio ambiente sano, no debería ser algo político partidista, no debería ser algo o de unos o de otros, debería ser algo de todos, porque en el fondo también nos afecta a todos, así como muchas otras cuestiones, ¿no? Es como un consenso, un mínimo común, es decir, un punto sobre el cual todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero de todas formas, a pesar de comprender esa dimensión política del activismo ambiental y de los problemas ambientales y de los múltiples problemas que tiene la sociedad, es verdad que a veces se tienden a despolitizar, ¿no? Y se tienden más bien al contrario a individualizar. ¿Sí? Es decir, la crisis ambiental es un problema individual que solucionamos cerrando la llave, reciclando, andando en bici o en transporte público. Y eso es verdad. Por supuesto, hay una responsabilidad individual, ¿no? Pero no es tan grande y realmente es importante en un principio de coherencia, ¿no? De respetar esos valores, digamos, esos principios de cuidado del medio ambiente desde nuestra ciudadanía, ¿no? Y tomar esas medidas más individuales, ¿cómo se dice? Más cotidianas, ¿no? Más
¿no? Pero al mismo tiempo no se puede ignorar lo político. Y lo político también está, por ejemplo, en lo que consumimos, en a quién votamos, ¿no? En el caso de aquellos mayores de edad, mayores de 18 años, lo político está en aquello que apoyamos, ¿no? En cada faceta y en cada aspecto de nuestra vida. Y hablamos de político también porque tanto la crisis climática como otros problemas requieren transformaciones de políticas públicas, requieren de hecho acuerdos de todos los sectores de la sociedad precisamente, ¿no? Em, es decir, ese es el concepto de políticas de Estado, políticas que no cambian cada 4 años, sino políticas que realmente perduran en el tiempo y se pueden implementar. No sé si con eso realmente respondo a la pregunta o si el enfoque era otro, pero con ello quiero decir que el ejercicio del sujeto político es básicamente a través de eso la defensa de derechos humanos, o así la hacemos en ese contexto de extractivismo y de enfrentamiento de conflictos socioambientales, básicamente, ¿no? Nosotros, al menos desde mi experiencia personal, ya para hablar de un caso y un concreto, una cosa más concreta, ¿no? Pues hace 6 años, en efecto, mira, ahí iniciamos también. Yo comencé en el 2019, ahí Santiago dijo que también hace 6 años ha iniciado con Patata Caricatura, pero hace 6 años entonces inicié con Guardianes, con 6 compañeros, los convoqué hacer una protesta, que también es un mecanismo, una protesta pacífica, ¿no? Legítima, un mecanismo de ejercicio de la ciudadanía, de participación política. Una protesta porque, bueno, por el clima, básicamente. Justamente en aquel año, en el 2019, habían unos incendios tenaces, tanto en la Amazonia como en Australia, y bueno, realmente en nuestro hogar, yo soy de un pueblo que se llama Villeta, en Cundinamarca. Villeta es un pueblo precioso, invitadísimos a conocerlo cuando vayan, la tierra dulce de Colombia, la caña de azúcar que allí se produce. Y en Villeta, pues como en otros lugares del país, se sufre también bastante de un fenómeno de turistificación, si así se puede decir, mucho turista, ¿no? Y pues digamos, los problemas, yo diría incluso como comunes, digamos, o generalizados que hay en pueblos pequeños, en ciudades, ¿no? La contaminación que hay por las calles, la pérdida de la biodiversidad, sin duda, de varios ecosistemas. Hay una especie única, ¿cómo se dice? Nativa, sí, nativa, propia de Villeta, justamente, solo de Villeta, y unos ríos preciosos, pero el punto es que, pues, salimos a movilizarnos, éramos tan solo 6, y semana tras semana, un poco también siguiendo el referentes globales que en ese contexto lo estaban haciendo, en ese contexto de emergencia climática, de aumento de la conciencia ambiental y de esa relación entre lo político y lo ambiental. Y pues también nos fuimos expandiendo poco a poco a otras regiones del país, a través de los colegios. Los colegios también han sido, digamos, aliados importantísimos. Los profesores, tenemos una red ahora de colegios en unos 16 departamentos ahora mismo, de todo el país, en donde pues ejecutamos proyectos de ciudadanía, de clima y de derechos humanos y de medio ambiente, básicamente. Pero además del proceso en el territorio, además de que en efecto vamos y nos manchamos las manos para sembrar los árboles, vamos y estamos en la calle protestando, vamos y estamos también en las escuelas, pues enseñando y aprendiendo, pues además de ese proceso, digamos, de base, también consideramos que hay que llevar a cabo procesos de incidencia política, ¿no? De abogacía, ¿no? Es decir, de tomarnos esos espacios de participación y esos espacios de poder que nunca han sido ocupados pues por los niños por una parte, pero que en realidad siempre han quedado reducidos en la gran extensión del mundo a élites finalmente, a personas con poder económico, social, cultural, con varios capitales, ¿no? Como lo plantea Bourdieu. Y solo son esas personas las que acceden a esos espacios de poder que es donde se puede legislar. La sociedad únicamente ha avanzado cuando esos espacios de poder se han abierto al conjunto de la sociedad. Un ejemplo claro de ello es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial se llevó a cabo en Inglaterra. ¿Y por qué en Inglaterra? Si realmente, pues por una parte era la potencia hegemónica en aquel entonces, ¿no? Pero además tenía una cuestión y es que había adoptado un sistema monárquico parlamentario, ¿no?
y poco a poco habían dos cámaras altas, dos cámaras, una cámara alta, una cámara baja. La Cámara de los Comunes, que era la cámara baja, poco a poco se fue abriendo a que personas que no pertenecían a ese estamento del antiguo régimen de los privilegiados, ¿no? De personas que nacían y morían con los privilegios y que de ahí, o sea, no había una ascensión, un ascensor de la clase, no. Tú morías en un estamento, nacías y morías en un estamento. Por ende, aquellas personas no pertenecientes al estamento de los privilegiados nunca accedieron a ese poder, pero en el momento en el que lo hicieron, que eran pues, personas burguesas que provenían de un mundo agrícola, ¿no? En aquel entonces el mundo básicamente se fundamentaba en la agricultura, pues lo que hicieron es que empezaron a legislar a favor de ellos precisamente. Y a partir de las legislaciones que impulsaron a favor del campo, a favor digamos, de las mejoras agrícolas que se requerían, pues el campo se liberó, el campo innovó, el campo avanzó, el campo se robotizó, se mecanizó, digamos, no sé si se dice así, pero se implementaron cambios pues tecnológicos, los avances tecnológicos de la época en el campo. Por ende, en una sociedad que el 99% era agrícola y vivía en el campo, en una sociedad en donde se empezaron a implementar robots, que es lo que vemos en otros puestos de trabajo, se liberó el campo y se produjo, perdón, se produjo un éxodo rural hacia las ciudades, la gente empezó a migrar y ahí avanzó la sociedad básicamente y se produjo la revolución industrial y ahora tenemos otro problema porque la revolución industrial nos ha llevado a vivir una crisis planetaria. Por ende, yo creo que en conclusión, de nuevo, no sé pues, si realmente abordé el punto inicial de la pregunta porque ya luego me extendí, pero eso sería a grosso modo. Gracias. Francisco, muchísimas gracias a ti. Mira que lo que buscamos con este encuentro realmente es que todas las personas que nos están escuchando comprendan que desde nuestro entorno inmediato podemos ser sujetos históricos y trascendentes. Justamente nuestros estudiantes realizaban ensayos fotográficos, yo le comentaba también a Santiago, eran ensayos fotográficos donde destacaban personas de su territorio que realizaban procesos muy lindos. Entre ellos aparecían campesinos, madres comunitarias, pero hay algo que rescato muchísimo de lo que tú dices y es que los niños también son sujetos históricos. Sería muy interesante ver cómo desde el territorio los niños también gestan ese tipo de procesos. ¿Cierto? Entonces es algo que tú destacas y es real. Incluso en este momento estamos vivenciándolo, estamos hablando con una persona que, como tú mencionabas, empezó un grupo súper pequeño y ahorita ya estamos hablando de un movimiento a nivel mundial, porque son muchas personas desde muchos territorios los que te siguen, los que te escuchan, los que evocan esa necesidad de entender que esta realidad ambiental es realmente existe, o sea, no es algo que podemos obviar y es algo que nos afecta a todos y todos desde nuestro territorio podemos contribuir a mitigar un poco. Y bueno, mencionábamos como que cuando hablamos de sujetos políticos no estamos ligados a la parte política, sino que todo es política. La educación es política, la salud es política, todos tomamos decisiones y la política en pro de transformar, de habitar el otro. Entonces, Francisco, muchísimas gracias. Ha sido tan lindo escucharte, tenerte. Santiago, nos gustaría escucharte a ti. Voy a compartir pantalla de lo que tú nos compartiste para que les cuentes a nuestros estudiantes todo ese proceso bonito que tú también realizas. Vale, pues es muy cierto lo que dice Francisco y es que la política de cierta forma se ha satanizado un poco, pues porque se suele confundir con el tema partidista, con personajes políticos, sobre todo en un país como Colombia que, digamos, se toma tan apasionadamente el tema político, el tema electoral sobre todo. Em, Creo yo que eso es un error, porque digamos que la política, como decía María Fernanda, está en todo. Y lo que nosotros intentamos hacer desde Patata es poder ser referente o poder ser ese sujeto político en el que las personas encuentran un ancla para forjar una opinión, para forjar una protesta sobre algo. Em, con el tiempo nos hemos venido reconvirtiendo. Inicialmente, tal vez cuando Francisco nos conoció, em, fuimos en un punto inicial
digamos, un proyecto de crítica netamente política, o digamos de políticos electoralmente hablando. Y nos fuimos reconvirtiendo o nos fuimos transformando en un medio de comunicación que utiliza el arte, la creatividad y la ilustración para visibilizar diferentes temáticas. De hecho, en este momento manejamos ítems de contenido que son supremamente relevantes para, digamos, el nicho de personas de la comunidad que nos sigue, que son principalmente jóvenes, en el que tenemos el tema ambiental, el tema animalista, estudios científicos, noticias de actualidad, de animales. Y pues de cierta forma eso nos ha dado como un nuevo impulso y una nueva forma de ver el periodismo a través de este tema artístico. Tal vez si nos podemos devolver a la diapositiva anterior, contarles pues principalmente que nosotros tenemos 3 redes sociales en las que publicamos nuestro contenido. Todo nuestro contenido pues es hecho a mano, hecho con ilustración digital, bueno, tenemos más de 450.000 seguidores. Principalmente lo que nosotros buscamos más allá de los seguidores es buscar una comunidad o unas personas que, que, que le den ese valor a lo que nosotros hacemos. Muchas veces, muchos medios que dentro de todo también tienen mucho valor, pues publican esa fotografía de stock de alguna noticia. Nosotros pues intentamos visibilizar algo diferente para forjar esa opinión de una forma más clara en las personas. Entonces, eso nos ha permitido pues que las personas puedan ver nuestro medio como algo diferente. Em, También a grandes rasgos les cuento en la siguiente diapositiva quién soy yo como persona. Como decía también Javier, es muy cierto que tal vez nuestros proyectos iniciaron tal vez el mismo año y desde ese año yo hago no sé si a Francisco tal vez le pasó, tal vez no porque era muy niño, pero a mí me pasó siendo ya un joven iniciando el proyecto, y es que yo hago la comparación cuando inicié el proyecto o cuando empecé a encaminarme por ese proceso de ilustración digital, cuando uno está enamorado. Entonces, por eso digo que Francisco tal vez no sintió lo mismo, tal vez lo sienta en este momento, pero yo sentía ese apasionamiento de poder, de aprender, de que tal vez gran parte de mi vida estaba pensando en eso. Y pues la creatividad fue ese elemento en el que yo anclé lo que es Patata el día de hoy. Entonces, siempre me gustó el dibujo, siempre me gustó la música. Cuando yo era niño escribía para el periódico del colegio. Entonces, todos esos elementos que a mí me apasionan, que tal vez es muy importante que en ese desarrollo de la persona política, la persona no sabe qué le gusta o qué le apasiona, pero es muy importante también que un niño tenga esa capacidad de abrirse a los gustos que le tiene el mundo, tal vez a través del dibujo, de la música, de la informática, de la escritura. Y yo simplemente traté de aprovechar todo eso que aprendí, que me apasionaba, en un proyecto que yo sin darme cuenta, o cuando llegué a un punto hace poco, dije, no, pero por eso es esta diapositiva. Yo dije, vea, pero yo estoy en este proyecto, en mi proyecto personal, tal vez más importante, estoy aplicando las cosas que a mí siempre me apasionaron cuando niño. Entonces, siento que de cierta forma eso es muy, muy lindo y muy positivo. Tal vez si podemos ir pasando la diapositiva, por favor. Sí, pues hay muchos referentes a nivel ilustrativo. Uno de esos es Equistian. Él es un ilustrador de crítica política y él ilustra, pues de cierta forma, a todos los personajes políticos. Como les decía, fue la inspiración inicial porque pues el medio se fue transformando, y pues la idea de Patata, yo sé que como contaba Francisco, que él se siente muy orgulloso de donde es en Cundinamarca. Yo siento que la influencia política personal también se debe mucho al lugar en el que uno está. Y, y yo soy de Sogamoso, Boyacá. Boyacá es un departamento en el que la agricultura es súper importante, y sin darme cuenta, ya cuando había puesto pues el nombre de Patata, pude entender también que la
el entorno juega un rol súper importante en ese descubrimiento de la persona como tal y esa persona política, porque por ejemplo en Patata manejamos muchos temas autóctonos, si tal vez ustedes pueden ver en el feed manejamos muchos temas de boyacencismo, muchos temas de agricultura, de protesta de las personas que se dedican al agro y de eso también eso también juega un papel súper importante en una persona política que puede influenciar en eso, en lo que uno pues está inmerso desde que nació. En la siguiente diapositiva pues está la primera ilustración de Patata, que como les conté inició con un proyecto político. Eh, Tal vez para explicarlo un poco, en ese momento estaba la Copa América y pues era como hacer la comparación de que le quedó grande. Incluso ese momento de esa caricatura, como estaban explicando ahorita, fue un acto político, como pues tuvo sus inicios en Estados Unidos con el Congreso y todo este tema, es una herramienta también súper importante para representar lo que piensa mucha gente o generar esa controversia o esa crítica. Muchas veces hay personas que piensan contrario tal vez a lo que se hacía en ese momento y pues uno no se puede enojar porque de eso se trata, o sea, la ilustración, la caricatura, sea al nivel que sea, se trata de que cada persona forje su opinión, pueda forjar sus pensamientos, su crítica, porque todos tenemos un pensamiento diferente. Entonces, también vivimos en un país en el que yo no puedo pensar diferente a otra persona porque ya es mi enemiga y definitivamente no debe ser así. Tal vez lo que nos falta es aprender que como persona política, desde que yo me levanto, estoy haciendo actos políticos, tomando muchas decisiones que tal vez la otra persona no le van a parecer de la misma forma acertados, pero pues de eso se trata la vida y las personas que siempre van a haber diferencias. Lo importante es saber mediarlas. También les cuento que Patata fue mi proyecto en la universidad. Esta fue de las primeras ilustraciones, como les decía, muy autóctona de Nairo Quintana. Fue un envión porque cuando Nairo le dio me gusta, me motivó mucho a seguir trabajando y todo este tipo de cosas pues fueron motivando a lo que es la página porque esos pequeños enviones fueron los que, y esas personas que se iban uniendo, eh, fueron lo que motivó a este proyecto a seguir adelante. Nosotros publicamos por lo general todos los días, todas las semanas publicamos contenido y sé como todos los proyectos, sean de periodismo, sean de activismo, son, o sea, solo, yo sé que tal vez Francisco va a entenderme en ese sentido y es que tal vez solo uno o la familia de uno sabe lo que uno ha hecho para, no sé, lograr algo o para visibilizar algún tema. Entonces, este tipo de cosas se forjan pues con constancia y tal vez cuando no todo el mundo lo ve a uno trabajando, esas cosas o los resultados empiezan a ver, es cuando uno trabaja pues juicioso por cumplirlos. Si podemos seguir de pronto. Estas son algunas ilustraciones de proyecto social que han sido como elementos representativos no sé si de pronto Javier quiera intervenir en algún momento, si quieras comentar algo, igual podemos irlo conversando tal vez, si de pronto María Fernanda autoriza. Sí. Bueno, sí, 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 no, 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 totalmente de acuerdo con eso último que acabas de decir, sencillamente insistir en eso, ¿no? Que realmente hay, en efecto, de hecho, creo que ni siquiera toda la familia sabe, ¿no? Sino la gente que está más cercana a uno, ¿no? Sabe del esfuerzo que hay detrás de lo que hay que hacer y de, en efecto, lo que dijiste, la constancia, ¿no? La constancia y ahí, digamos, de insistir, insistir. En los proyectos. Yo creo que es así en todo en la vida, ¿no? Finalmente también. Ujú. Sí, así es. Así es. Y de la mano con eso, pues hay muchas también ilustraciones que se hicieron con un tema social. Por ejemplo, esa fue tal vez la primera ilustración viral, la de la cuarentena, que fue justamente como hablábamos con Francisco en 2019 más o menos. Pues digamos que toda esa época, mm, los proyectos, como muchos proyectos pues bajaron, pero muchos proyectos crecieron y Patata pues usó ese tipo de cosas, lo del paro,
para poder visibilizar una crítica tal vez un pensamiento social para poder ser elemento representativo de esas causas. Entonces, hay muchas causas ambientales, muchas causas sociales, muchas causas animalistas que tal vez son mucho más fuertes cuando son representadas gráficamente. Eso es muy lindo también, pues, de la caricatura o la ilustración. A mí me gusta algo que ustedes mencionan y es que cuando nosotros estamos hablando del medio ambiente o estamos hablando de las críticas sociales a partir del cómic, entran a participar todos los sujetos, ¿no? Por ejemplo, mire que en la diapositiva que estamos visualizando me llama muchísimo la atención las personas que se desempeñan en Bonais. Entonces, la lectura que se puede realizar a partir de ahí, pero también encontramos lo de el toreo en Colombia, encontramos de un paro nacional, encontramos una situación realmente triste que ocurrió con Valeria Panador. Entonces, también vemos muchos sujetos históricos en muchos territorios, ¿no? Que construyen como tal un país, que genera historia, que genera memoria. Entonces, eso me parece también muy bello, muy hermoso, porque todos estamos transformando desde el rol que tengamos, desde si son padres, desde si son profes, desde si realizan procesos en redes sociales y realizamos conversatorios, todas las personas estamos transformando. Y qué importante es ser conscientes de eso. Exactamente, exactamente. Y el rol que juega de cierta forma el tema gráfico es ese. Tal vez si uno dice, no estoy de acuerdo con que em, sigan maltratando animales o no estoy de acuerdo con que construyan sobre el humedal que está en tal lado. Uno lo dice y pues tal vez digamos, es como un tema comunicativo también, porque si uno lo dice a través de una imagen que pueda conectar emocionalmente con las personas, puede ser un elemento en el que se pueda amplificar mucho más la información. Entonces, de cierta forma, la caricatura es muy importante en ese sentido. Nosotros nos dimos cuenta que a través de la ilustración, muchas de las personas que principalmente, como les decía, son jóvenes, pedían un contexto. Entonces nosotros decidimos poner un contexto más o menos desde el 2021 em, en la imagen, en la ilustración. Entonces es un reportaje de 100 palabras que explica un poco lo que es pues la noticia. Nosotros tratamos de sobre todo trabajar temas tal vez no positivos y negativos, porque no creo que sea como algo, digamos, fundamental, pero sí temáticas pues que tengan pues relevancia socialmente. Hay muchas temáticas socialmente relevantes que nosotros manejamos, que inclusive tienen que ver con temas autóctonos que conectan mucho con las personas y las devuelve un poco a esas raíces pues de nuestros abuelos, de nuestros padres, que es algo muy importante, que es como una premisa súper relevante para la página. Ya en la siguiente ilustración, en la siguiente diapositiva, está un poco explicado cómo hacemos nosotros el trabajo, que primero pues es la idea creativa o la idea de la noticia, que por obvias razones no van a ser muchísimas ideas, porque pues gráficamente van a ser difíciles de representar, pero pues lo primero que se hace es la idea, se boceta, se entinta y se ponen los textos que ya explican lo que es la noticia. Ya después en algunos se pone el reportaje. Esta ilustración que ustedes ven aquí es tal vez la ilustración más viral que ha tenido Patata, que explica pues un sueño colombiano, que tal vez muchos siempre lo habían tenido en mente y como que muchos no tenían el elemento representativo y nosotros fuimos ese canal para que las personas pues sí puedan reflejar ese sueño que muchos de los colombianos tenemos. Estos son los ítems de contenido, como les decía. Súper importante que la mayoría de las publicaciones están enmarcadas pues, en esos ítems que en algunos medios pues, suelen olvidar un poco como la salud mental, como el tema ambiental y animalista. Tal vez a algunos pues no les conviene mucho hablar de esos temas, pero pues nosotros tratamos que nuestro canal de comunicación sea o trate temas pues de verdad de interés y que la gente pueda sentirse representado y más allá de que pues pueda generar controversia.
Y pues en la siguiente diapositiva está con lo que les decía el tema cultural. O sea, hay muchos temas culturales del país que hacen parte de la vida de muchos, nosotros, de todos nosotros, que nosotros encontramos interesante visibilizarlos. Por ejemplo, el tema de las velitas, son ilustraciones que muchas personas han sentido como propias, como muy cercanas justamente por eso, porque representan eso que viven a diario o eso que tal vez los papás les inculcaron. Obviamente todo dentro de los límites de los derechos y de todo el tema, pero son cosas que uno pues lleva adentro de cierta forma. Y pues ya en la siguiente diapositiva, nosotros hemos pues hecho colaboraciones con diferentes marcas que de cierta forma ellos buscan visibilizar diferentes temas de forma creativa, pues nosotros tratamos de hacer eso, ¿sí? Nosotros usamos ese tema gráfico creativo de caricatura para visibilizar diferentes temáticas que resulten de interés pues para las personas. Muchísimas gracias, Santiago, y también muchísimas gracias, Francisco, por permitirnos tener como un acercamiento realmente a lo que es un sujeto histórico. Y hay algo que me gusta muchísimo de lo que tú comentas, Santiago, y es que generalmente las personas que ven la plataforma ven tus cómics. Pero qué lindo escucharte y verte, ¿no? Saber que hay una persona con conciencia social que realiza todo ese proceso. En cambio, Francisco, como siempre, realiza ese proceso de oratoria. Reconocemos su voz, reconocemos su rostro y ese proceso de movilizar a la gente, ¿no? Entonces eso me parece realmente precioso. Profe Wilfredo, cuéntame. Bueno, muy bien. Muchas gracias, María Fernanda. Muy gentil y un saludo para todos. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí te escuchamos. Bueno, bueno, rápidamente, pues comparto pues la alegría y de la satisfacción de este evento, sobre todo los invitados tan maravillosos que tenemos. De lo que acaba de comentar Santiago, quiero referirme sobre todo al poder de la representación, porque estamos en una sociedad en la que se dice, o sea, o se quiere de pronto decir mucho con poco contenido. Y a veces tendemos la tendencia, tal vez, no sé si es cultural, lo más probable es que inferimos más de lo que nos está diciendo la realidad, ¿sí? Y digamos que ese es el foco de lo que se hace con la representación, en este caso, pues la parte de la significación que tiene el graffiti o que tiene en este caso pues la caricatura, todo este tipo de expresiones que son muy sensibles para nosotros, ¿no? Pero también es lamentable, y hay que decirlo, cómo se ha venido perdiendo esa capacidad creativa, no solo para reproducir y para hacer, porque yo me acuerdo que nosotros, pues, tiempos aquellos en los que tenía yo muchísimo menos kilos y mucho más pelo, entonces yo decía, bueno, yo me ponía a dibujar y era más fácil la expresión porque se necesitaba de mucho esfuerzo para poder representar y significar. Hoy en día todo eso se ha perdido y se ha perdido sobre todo la capacidad de interpretar y la capacidad también de reinterpretar y reproducir. Por eso es maravilloso encontrar una persona, un joven que sabe expresarse y sobre todo que sabe reproducir y sabe también contextualizar y sabe recrear desde la imagen, sabe recrear mensaje, ¿sí? Y yo pienso que en estos ejercicios también, porque por ejemplo con el tema del meme se ha perdido esa capacidad y se ha venido también como pasando ya a la otra esfera de la no necesidad o de pronto de la falta de necesidad, de curiosidad para poder reproducir a través de la imagen. Y si no podemos reproducir, pues mucho menos nos animamos a interpretar, que es, digamos, en teoría sería el ejercicio más sencillo. Y si no podemos interpretar muchos de los mensajes gruesos que nos están dando a nosotros, de esos mensajes de mucho contenido, pues los pasamos por alto y resulta que terminamos normalizando cuestiones que políticamente y socialmente nos están afectando, ¿sí?
Yo hago muchas críticas respecto, por ejemplo, de la iconografía que se maneja en las creencias religiosas y a mí me parece eso, que eso afecta mucho, ¿no? Y eso lo tomo como ejemplo porque de todas maneras, pues, se mueven sentimientos desde los cuales, por ejemplo, a las personas a través de sentimientos como la culpa, se les somete. Pues en una sociedad que no está acostumbrada a interpretar los significados de lo que ve en las representaciones, pues es muy fácil controlarla. Y aquí hay un ejercicio político que hay que recuperar y me encanta mucho esta reflexión que acabamos de hacer porque nos pone en contexto de la importancia de saber ver, saber leer la imagen. Porque con la imagen hoy en día nos están diciendo todo, y sobre todo con el tema de la IA, pues también se está usurpando mucho esa veracidad y se nos está convirtiendo en un problema de la posverdad. Pues también esto es una invitación a que aprendamos a leer, que aprendamos a mirar y Sí, mantengamos ese espíritu crítico, ¿no? Muchísimas gracias sí, a los participantes, sobre todo a los invitados, porque invitados. realmente nos han dejado una lección muy hermosa que nos permite a nosotros también enterarnos y sobre todo ponernos en contexto para Conocerlos. ejercer precisamente como sujetos políticos. Gracias, profe, muy gentil. Bueno, a todos nuestros estudiantes va dirigida esta información. Ustedes pueden escanear este código QR. Voy a compartir este enlace a través de nuestro chat. La intención de este es que ustedes van a encontrar un Padlet que nos va a permitir generar preguntas a nuestros invitados. Es este Padlet que yo estoy ahí proyectando en la pantalla, entonces ustedes le pueden dar más y pueden realizar el proceso de las preguntas dirigidas a nuestros invitados. Recuerden, la intención de esto era hacer un acercamiento al sujeto histórico político y lo hemos visto y lo hemos evidenciado con Francisco, pero también lo hemos evidenciado con Santiago Vega. Mientras nuestros estudiantes van escribiendo, Francisco, ¿qué te pareció el evento? Santiago, cuéntanos. Qué bueno que se conocieron. Miren que sus proyectos iniciaron juntos. Qué bello poder conocerlos e interactuar con ustedes. Así es. Pues a mí me pareció de verdad unas contribuciones muy valiosas y muy chéveres, sobre todo porque de verdad creo que ha sido enriquecedor. He podido aprender la verdad también sobre los cómics, que yo creo que a mí por ejemplo me gusta bastante la fotografía, ¿no? Y digamos, pues más como hobby, ¿no? No profesionalmente, sino de forma amateur, digamos. Y de hecho un consejo que una vez me dio una fotógrafa amiga es justamente ver cómics. ¿Sí? Yo creo que la manera en la que dibujamos, en la que enmarcamos las imágenes, sí, los trazos del lápiz, pues como que nos dicen mucho, ¿no? Del contexto y te permite enfocar las imágenes y las fotos de una manera muy linda, ¿no? Contar historias, ¿no? Lo cual es bastante, bastante difícil, en realidad. Es difícil contar historias y mantener a la gente digamos, enganchada, ¿no? Entretenida. Así que, no, un gusto pues escuchar todas las reflexiones y un gusto conocer a Santiago también. Así, de ponerle cara, Ok. así es, ¿no? Eso que habías dicho antes. Muchas Sí, gracias. igualmente. Santi. Igualmente, muy, muy chévere poder hablar de estos temas porque son temas que por lo general, digamos que pasan desapercibidos y es muy importante entenderlos como personas para poder generar o ser conscientes de esa persona política que somos. Muchas veces vamos por la vida haciendo muchas cosas, buenas o malas, y no nos damos cuenta que somos como ese punto de influencia para muchas personas. Entonces, nosotros todos los días estamos impactando personas, estamos con nuestras palabras em, llegando a muchas personas, aunque no necesariamente uno tenga unas redes sociales con muchos seguidores. En el diario vivir uno tiene la forma de poder impactar muchas personas. Entonces, eso por lo general pasa desapercibido. Y lo que decía ahorita el profe es de los memes, es súper, súper, no sé, nosotros tal vez decidimos usarlo a favor comunicativo, porque muchas veces los jóvenes, pues en este último tiempo, tienen eso de que no les gusta leer, de que no, si no, no, todo lo quieren con inmediatez.
Y es muy importante lo que decía el profe porque eso de tomarse uno el tiempo, de poder leer, de poder entender, de poder poner en práctica muchas cosas, es algo que definitivamente no se debe perder en esta nueva época pues de tanto TikTok, de tantas redes sociales con inmediatez, que no necesariamente son malas, pero todo debe tener un equilibrio. Entonces es muy, muy importante y también muy feliz de haber conocido a Francisco. Eh, mm, digamos que en todo este tiempo ha sido una persona de la que hemos estado súper pendiente de muchas cosas, tal vez a causa de Twitter, que uno está muy pendiente de las cosas que le pasan, de las cosas positivas y negativas. Estoy seguro que está siendo de influencia muy positiva en el mundo y pues nos damos cuenta tal vez de muchas cosas cuando uno tiene espacio de que Francisco necesariamente las cosas que hace o tal vez también desde la página de cada uno de sus proyectos, siempre genera contradictores, siempre genera esas personas que se incomodan por ciertos intereses, por ciertas cosas, por muchas cosas por muchas banderas que uno toma. Pero pues de eso se trata el sujeto político, que no toda la influencia que uno genere va a ser como oportuna para muchas personas, sino que tal vez esa persona o ese sujeto político necesita generar esa incomodidad para poder, para poder darle un objetivo y para poder generar una controversia con algo positivo que uno está haciendo. Entonces, muy feliz de este espacio y muy feliz, como lo decía, de poder conocer a Francisco. Muchísimas gracias. Bueno, les quiero compartir algunas preguntas que han realizado nuestros estudiantes. Igual comunicarles a nuestros estudiantes que ya fue enviado el link de la asistencia, el que sí pueden ingresar. Dentro de las preguntas que nos generan, les cuento. Dicen, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Levis Andrea, soy estudiante de administración y quisiera saber en qué app puedo realizar un cómic. Bueno, eso la pregunta Santiago. es directa para Santiago. Francisco. No, no. Sí. Yo cómics no. Santi. Tienes el micrófono silenciado ahora, por cierto. Qué pena, qué pena. Estaba diciendo que la caricatura y la ilustración es un tema súper extenso, es muy extenso, tiene muchos matices, hace poco unas personas hicieron un trabajo que había hecho Patata como exposición para una maestría de la Universidad Nacional. Y entonces el profesor les decía, el jurado les decía que lo que nosotros hacíamos no era caricatura como tal. Y yo decía, pues es que eso tiene muchos matices, o sea, la ilustración y la caricatura tiene demasiados matices. Digamos que nadie puede casarse con la idea de que uno lo que hace es exactamente lo correcto, exactamente así es, sino que de eso se tratan los proyectos, de muchos matices. Nosotros consideramos que lo que nosotros hacemos es pues caricaturas, ilustración, y hay muchas formas de trabajarlo. Puede ser a mano, que es una forma de hacerlo súper linda y que definitivamente se la recomiendo porque cada vez pues la gente se pasa a lo digital, inclusive nosotros. Pero el dibujar a mano le da a uno una capacidad que no se la da el tema digital. Y ya para ilustración digital, como les decía yo en la etapa de enamoramiento, empecé a averiguar que existía la tableta gráfica, empecé a ver que hay muchos programas en línea y para descarga, hay muchos programas que se llaman, pues ya de licencia, que son de Adobe, que es Illustrator, que es Photoshop, pero hay muchos programas gratuitos en los que uno puede ir soltando esos pinitos de dibujo. Inclusive hay programas gratuitos como Crypta, inclusive si uno escribe ahí programa online de dibujo, uno puede dibujar ahí, digamos que en línea, sin necesidad de descargarlo. Entonces, eso es como una investigación o una exploración del tema digital que pues lo genera definitivamente estar averiguando, estar sabiendo qué es una tableta digital. Inclusive mucha gente dibuja con el mouse, que es mucho más difícil, demasiado difícil,
pero mucha gente lo hace. Entonces, es como abrir tal vez hay muchos programas, pero sobre todo es abrirle esa expectativa a explorar muchos temas creativos en Internet, que eso es usar el Internet a nuestro favor y de buena forma, pues para todos nosotros. Muchas gracias. Hay una pregunta que va enfocada netamente a Francisco y dice lo siguiente. En un mundo donde se valora tanto lo material y lo inmediato, ¿cómo podemos mantener viva la búsqueda de la trascendencia sin desconectarnos de la realidad social y las necesidades básicas? Bueno, muchas gracias por esa pregunta y ahí no, no sé quién la hace, no, no hay nombre, ¿cierto? Responsible Firefly, no sé quién es, pero gracias por la pregunta. Yo creo que para mantener viva la trascendencia y no desconectarnos de la realidad, yo creo que hay que remontarnos a los hechos sencillos de la vida, a la sencillez de la vida, yo creo. Em, yo creo que lo que nos motiva, lo que la sociedad actual, lo que la sociedad del consumo y de la producción extensiva, hay un filósofo buenísimo que hace poco se ganó el premio Princesa de Asturias en Oviedo, en España, que se llama Byung-Chul Han, que es surcoreano alemán, y que lo plantea así, la sociedad del rendimiento, ¿no? Y él nos dice, él básicamente lo que nos plantea es que somos ganados, nosotros somos ganado para votar, somos ganado para entretener, somos ganado para consumir cualquier producto. Las redes sociales son un producto, es decir, un video, un reel, un video corto es un producto también, al cual consumimos, ¿no? Precisamente. Y yo creo que precisamente esa sociedad del consumo, que además no solo nos invita a consumir como si no hubiera límites, sino que nos crea la necesidad del consumo, crea una necesidad en lo que no es necesario, ¿sí? ¿Para qué? Pues para ostentar, para presumir, pues obviamente con el objetivo de consumir, ¿no? Y de generar rendimiento económico, pero con otro fin de por medio, ¿no? Digamos, con una, con una atracción, algo atrae a la gente a consumir esos productos, ¿no? Y es eso, el ostentar y demás, por ende, yo creo que podemos ser trascendentales en la vida, podemos dejar una huella, no sé si a eso se refiere con trascendencia, a que nuestras acciones trasciendan, a que nuestras acciones perduren sin necesariamente tener que someternos al yugo, al funcionamiento, al sistema de producción y de consumo que es insostenible. Y remontarnos a la sencillez de las cosas, yo creo. Ahí hay mucho valor en realidad, a vivir el momento, ¿no? Que eso suena incluso un poco hippie la palabra hippie, pues muchas veces para muchos tiene una connotación negativa, pero digamos con hippie me refiero a muy cursi, muy cliché, pero en absoluto, vivir el momento es, por ejemplo, dejar el teléfono cuando estamos comiendo y masticar bien y saborear los sabores de ese alimento y darle gracias a Dios o darle gracias en eso que creamos por ese alimento precisamente. O vivir el momento es precisamente, pues, yo me refiero principalmente al celular porque de hecho yo soy el primero en hacerlo del celular, de estar viendo el celular. Y no solo el celular, sino que de hecho es cualquier cosa que nos pueda distraer, ¿no? De hecho, el hecho de consumir, de comer, de alimentarnos mientras leemos cualquier documento, mientras vemos cualquier video, mientras vemos la televisión, nos distrae y hace que no nos sintamos tan llenos. Algo así he escuchado, pero con eso me refiero a vivir el momento, a la sencillez de las cosas, a valorar aquello que tenemos. Y yo creo que es un poco más a volver a nuestros ritmos naturales, básicamente. Un ritmo natural no es un ritmo de explotación laboral,
¿no? Eso no es natural, eso es artificial, eso es antinatural, porque el ser humano no está en las ciudades, en las urbes de concreto, el ser humano está en la naturaleza en realidad. Ahí está el ser humano, ese es el lugar en el cual nos desenvolvemos. Por ende, yo creo que eso es. Muchísimas Gracias. gracias, Francisco. Creo que con tu intervención también se han respondido otras de las preguntas que estamos encontrando en el Padre. Ya haciendo premio al tiempo, primero, pues agradecerles porque, o sea, no hay ninguna remuneración económica y ustedes han dado algo que nunca vuelve y es el tiempo. Y creo que a partir de las palabras, de lo que ustedes mencionan, también se gestan procesos de transformación y a mí realmente me dio muchísima alegría tenerlos. Aquí hay un grupo de profes que han estado organizando todo esto, que han estado planeando, incluso desde la organización del video que empezó a rotar. Y gracias, de verdad, muchísimas gracias por unirse a este espacio, por acompañarnos, por compartirnos sus ideas y sus pensamientos. Para nosotros ha sido muy gratificante estar con ustedes en este espacio. Mil gracias a todos ustedes por este espacio. Ha finalizado pues nuestra web conferencia. Mil gracias a todos. Nos Muchas vemos gracias. pronto, Francisco, Gracias, Santiago. directora. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas profes. gracias. Que estén muy Buenas tardes bien. para todos y todas. Muchas Buenas tardes a gracias. todos. Gracias Muchas a Hasta gracias ustedes. luego. para Chao. todos. Feliz Muchas tarde. gracias, hasta luego. Gracias. Un gusto, Santiago. Gracias. Muchas María. gracias. Estoy Gracias. saludando en muchas partes. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao. Luego.